Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en la hora de la verdad al oído. Se está cumpliendo un año más del plebiscito que se robaron para darle poder a las FARC. Cuéntenos, Pues doctor recuérdele a la Fernando, gente lo que claro, fue aquello. hoy es 2 de octubre, hace 7 años exactamente, Colombia le dijo no al acuerdo con las FARC, una votación histórica donde el no ganó con el 50,21% y el sí fue derrotado con el 49,78%. 7 años han pasado desde que Colombia rechazó el plebiscito de la paz de Juan Manuel Santos, firmado en el 2016, ¿recuerda usted el acuerdo? Y 7 años en los que no ha habido justicia. Los terroristas de las FARC pasaron del monte, algunos de ellos, a la vida pública sin haber pagado un solo día por sus señalados crímenes. 7 años del golpe de Estado más reciente a la democracia colombiana. Sí, señor, se ganaron esas elecciones, se ganó ese plebiscito sin un centavo. Pura opinión pública, contra todo el poder del gobierno nacional, contra toda la propaganda que hizo Juan Manuel Santos, contra todos los medios puestos a disposición del sí, que fue derrotado hace 7 años. No lo olvidaremos. Y a pesar de eso, la voz del pueblo no se escuchó. Se robaron ese plebiscito y con artimañas en la Corte Constitucional, en el Congreso de la República, se dio por aprobado lo que fue negado por el país en este plebiscito histórico de hoy hace 7 años. ¿Cómo sería distinta la historia de Colombia si hubieran respetado la soberanía popular? ¿Cómo sería distinta, no? Qué distinto hubiera sido el país. Y ese, que sea tan diferente la suerte de Colombia se le debe a Juan Manuel Santos, ¿no? Premio Nobel de la Paz, vaya usted a saber cómo, después de robarse un plebiscito donde el pueblo solo, solo, solamente con su convicción, con su capacidad de reacción, le dijo no a ese plebiscito. Son tan maquiavélicos actualmente, desde el gobierno, escuchaba yo a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, afirmar que no se le debía llamar a las FARC-EP de esa manera porque esas FARC-EP habían desaparecido en el 2016. Lo dice, pero tal cual, doctor Fernando y oyentes. Lo increíble es que hoy existe dos FARC-EP, la de la segunda Marquetalia de Iván Márquez y la de Iván Mordisco, y ambos se distinguen por ser FARC-EP, ambos. Uno se llama, el gobierno Petro ha tratado de ponerle nuevo nombre a las FARC-EP en Colombia, le llama Estado Mayor Conjunto, una cosa por el estilo. El Estado Central Conjunto es la cosa que le llama el OMC, EMC, le llama también el gobierno Petro, para no llamarle FARC-EP, aun cuando estos terroristas se firman en panfletos, en videos, como las FARC-EP. Y por supuesto, si este gobierno insistiera en que existen las FARC-EP, el acuerdo de paz queda en evidencia, nunca existió. Es donde está esa simbiosis entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro en el mismo propósito, ¿no? Lavar la cara de las FARC y decir que lo que hay ahora son unos nuevos grupos que nada tienen que ver con las FARC históricas. Hágame el favor, nada tienen que ver. Usted mencionó a Márquez y finalmente no supimos de Márquez, ¿no? No, no se supo qué pasó con Iván Márquez. Si está vivo, si está Lo que muerto. sí sabemos es que los terroristas de las FARC, de Iván Márquez, los de Segunda Marquetalia, siguen, por supuesto, doctor Fernando, repartiéndose el país con los de Iván Mordisco. Esa sí es una Pa- realidad. para hacer narcotráfico, que es lo que les interesa y que es lo que les gusta. Lo mismo al ELN y a todos los grupos armados que hay en Colombia. Narcotraficantes. ¿Será eso mentira? Bueno, Narcotráfico que alimenta todo tipo de estructuras, hasta las políticas. bueno, ¿cómo se consiguió y quién lo consiguió? El video de la diligencia en la fiscalía con Nicolás Petro. Pues, Dijo doctor cosas muy Fernando, importantes, ¿no? primero, aquí quisiera yo plantear un tema de la moral relativa de la extrema izquierda. Recordemos, doctor Fernando, cuando el proceso del expresidente Uribe, cuántas veces filtraron el proceso, ¿no? Cuántas veces no filtraron testimonios, cuántas veces no filtraron videos.
Todo el tiempo lo hicieron durante el proceso del expresidente Uribe, al punto que en la Corte hubo movimientos muy duros para evitar que esto siguiera ocurriendo, porque evidentemente eso podía llegar a afectar el proceso. Y ahí la extrema izquierda al unísono de pie, aplaudiendo, replicando y haciendo cuanta cosa. Ahora que un medio de comunicación saca el video, lo tiene Revista Semana, lo publica con unas declaraciones fundamentales para la historia de Colombia, porque no para la justicia, porque sabemos que no va a pasar nada, donde Nicolás Petro dice algo que, de todo lo que he dicho, lo más importante a mi modo de ver, doctor Fernando, es mi papá sí sabía del ingreso de la plata. Si le parece, nos vamos con algunas de las voces de Nicolás Petro para que la Bueno, gente y para las escuche. descubrir a un personaje del que el país no tenía noticia clara, un tal Euclides Torres. El clan Torres, el gran financiador de la campaña de Gustavo Petro, entre otras cosas, les tengo datos sobre, recuerden ustedes y hagan memoria, la inmensa P de Petro de color rojo en Barranquilla, en uno de esos eventos que siempre preguntamos por qué en publicidad política anticipada y el Consejo Nacional Electoral nunca dijo nada y cuánto costó, eso lo vamos a revelar en minutos. Aquí está la primera voz de Nicolás Petro, él sí sabía que la plata había ingresado. ¿Quién lo sabía? Gustavo Petro. ¿Tenía claridad de cómo se auspiciaba y financiaba ese evento? Sí, claro. Como lo dije anteriormente, pues sabía en términos generales que este evento era financiado por el señor Euclides Torres, pero no sabía los pormenores. Sabía que ahí, por ejemplo, llevábamos buses, pero no sabía la cantidad de buses. Sabíamos que nosotros teníamos que realizar una mini campaña promocionando el evento, la manifestación, pero no sabía que cuántos perifoneos se alquilaban, cuántas cuñas radiales, no. Pero sí sabía de la reunión que se iba a organizar, llamémoslo así. O sea, la manifestación. Sí, claro, tenía claro. Y Benedetti, como era el que le manejaba la agenda, pues le mostraba, bueno, tenemos evento en tal lado, tal lado, tal lado, tal lado. Y sabía que la gran mayoría de los eventos en el Caribe, pues nosotros éramos los responsables de ese evento. Nosotros, pues, Pedro Flores y yo. Bueno, Sí sabía. y es que Euclides Torres es gran contratista del Estado colombiano. Sí, señor. Especial. Euclides Torres es lo que llaman un próspero contratista del Estado colombiano. Es un hombre muy poderoso en el departamento de Atlántico. Utiliza una red de sociedades que en la práctica están integradas por las mismas personas y manejan concesiones, por ejemplo, del alumbrado en por lo menos 15 municipios del país. Pero además tiene una importante cantidad de contratos con el Estado sobre cada operación de tránsito que usted, colombiano, que nos está escuchando, realiza. Un pequeño porcentaje va para ese clan económico de Euclides Torres, un hombre que no había sonado nunca y que fue acercado a la campaña, según las declaraciones que entregó a la fiscalía Nicolás Petro, por Armando Benedetti. Y es allí donde vincula, por supuesto, a Laura Sarabia y dice, es que Laura también sabía de toda esta plata que ingresaba a la campaña. Euclides Torres es la pieza clave de la plata de Petro en la campaña. Escuchemos otra de las voces de Nicolás Petro al respecto. ¿El actual presidente Gustavo Petro conoce a Euclides Torres? Sí. ¿Sabe cuándo y cómo lo conoció? Sé que a través de Armando Benedetti. ¿Recuerda una fecha aproximada? Bueno, yo estuve presente en una reunión en el apartamento de Armando Benedetti después de la manifestación del 10 de septiembre. Esa es la primera vez que yo veo juntos a Euclides Torres con mi papá Gustavo Petro. ¿Apartamento en Bogotá o en Barranquilla? En Barranquilla. La manifestación del 10 de septiembre fue en Barranquilla. Después de la manifestación nos trasladamos... ¿El mismo día? En la noche nos trasladamos al apartamento de Armando Benedetti y ahí estaba Euclides Torres con Pedro Flores. ¿Qué temas? Ahí conoció mi papá a Pedro Flores. No... Bueno, ¿queda alguna duda? No, ¿Algún? no, No queda ninguna duda. Ninguna. El evento de Barranquilla que todos ustedes recordarán con la P de Petro, Quique, ayúdeme para poder ver en pantalla, para quienes no recuerdan esa imagen, esta es la imagen de la P de Petro. Enorme tarima en Barranquilla de color rojo, con pantallas gigantes que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla,
que le supuso nada más y nada menos al ahora presidente uno de los grandes eventos que se había hecho en el país. Según Nicolás Petro, este evento costó alrededor de entre 300 y 350 millones de pesos para publicidad del evento, periódicos, volantes, cuñas radiales. Se financió alrededor de 200 buses para poder movilizar la gente para ver a Gustavo Petro en ese evento. Es de esto, doctor Fernando, de lo que ha hablado el hijo de Gustavo Petro en unas declaraciones que le entregó a la fiscalía. No son recientes, por supuesto. Recuerden ustedes que esto hace parte de esa matriz de colaboración que él había anunciado haría con la fiscalía y entregaría las pruebas. El país se pregunta, bueno, esto lo dice Nicolás Petro, pero ¿dónde está la prueba de que eso sea cierto o no? Pues muy bien, ayer Day Vázquez, su ex esposa, puso varios trinos que llaman la atención. Uno de esos trinos escribía ella: estás jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa. Escribió Day Vázquez. Otra persona le escribió a ella que quién tenía las pruebas y ella levantó la mano y dijo: yo las tengo. Bueno, Bueno, y está amenazada. sí, Cuidado, todo el tiempo eh, ella denuncia que le están amenazando. cuidado. Y hay activismo de la izquierda por la filtración del video de Nicolás Petro. Ahora sí les molesta la filtración. Las Ellos tan filtraciones. amigos de las filtraciones, ahora sí molestos por la filtración. ¿Quién lo creyera? Bueno, pero se están manifestando en ese sentido, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y aquí es una teoría muy personal, ¿no? La que voy a lanzar, doctor Fernando y oyentes. Alguien debía saber que Semana iba a lanzar semejante video con algunas horas de esa diligencia de interrogatorio donde Nicolás Petro revela efectivamente que su papá sí sabía, pero además se le ve muy tranquilo, no está ni coaccionado, ni presionado, ni cosa por el estilo, como ha venido diciendo él, porque ahora, igual que su papá, anuncia que no se arrodillará ante su verdugo, al que trata de verdugo, al fiscal general de la Nación. Pero lo que me llama la atención es que Semana tendría como portada todo este entramado, toda esta noticia alrededor de las declaraciones de Nicolás, y se produjo el viernes la toma violenta a Revista Semana. Se produjo el viernes la toma violenta por parte de un grupo de indígenas que llegaron a bordo de una chiva, se bajaron, rompieron los vidrios, atacaron al vigilante e intentaron ingresar a los estudios de Revista Semana. Veamos, más bien, escuchemos y veamos, sí, las declaraciones de ese indígena que fue identificado por Luis Carlos Vélez como Didier Chirimuscay. Escuchamos el discurso de Didier Chirimuscay y a quién está defendiendo. Escuchamos y veamos. A un gobierno alternativo como el de Petro, a un gobierno que surgió del estallido social, del proceso de conciencia, del proceso de la memoria, nos están omitiendo, están mintiendo desde acá de Bogotá. Es un opinadero perverso desde aquí de Bogotá. Por eso, el movimiento AISA estamos diciendo la verdad, la restitución de la memoria colectiva de los pueblos. ¡Baja el tiempo! ¡Baja el país! ¡Abajo Semana! ¡Abajo todas las empresas radiales paramilitares de Colombia! ¡Abajo las mentiras de Carlos Vélez! ¡Abajo las mentiras de Vicky Ávila! ¡Abajo las mentiras de Fernando Londoño! ¡Abajo todos los periodistas vendidos en Colombia! ¡En Miami! Bueno, una amenaza clara, ¿no? Y un atentado como no se ha cometido otro contra la libertad de prensa en el país. Vamos a ver qué dice la Sociedad Interamericana de Prensa, qué dicen los medios internacionales, porque esto no puede pasar desapercibido. Esto no solamente son los hechos, la irrupción violenta en las instalaciones de la revista Semana, eso casi que diría es lo de menos. Lo demás es el contenido de las declaraciones de este hombre frente al grupo encendido de indígenas amigos de Gustavo Petro amenazando a los periodistas de Colombia, a Luis Carlos Vélez, a Vicky Dávila y a quien les habla Fernando Londoño. No queda ninguna duda, ¿o sí? Y peor todavía, doctor Fernando, la defensa prácticamente y el respaldo que le entrega la ministra del Trabajo, que pues recuerde usted, es miembro del Partido Comunista,
a ese ataque a la prensa. Escuchemos y veamos lo que dijo la ministra justo minutos después de este ataque a la revista Semana. Yo pienso que es muy importante no solamente proteger a los medios, sino a los periodistas, pero también es un llamado para que los periodistas no sean incendiarios. Todo lo contrario, que aprendamos todos a convivir pacíficamente. ¿Usted no cree que, por ejemplo, esos constantes nombramientos que hace el presidente con respecto a los medios de comunicación puedan generar esas diferencias, por ejemplo, en este caso de la Minga? Podría pensar lo contrario, que son los comentarios que hacen los medios de comunicación que también alientan a que la gente se exprese de esta manera. Aquí lo claro es que pacíficamente tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias y a expresar nuestras opiniones, con tranquilidad y con serenidad. Ese es el llamado que hago, tanto a los medios como lo hago también a las comunidades indígenas, a las mingas y a todos los que protestamos en este país. Bueno, ministra, ¿qué es lo que quiere que digamos? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es la prensa incendiaria a la que usted se refiere? La prensa no es incendiaria, ministra. Lo que está incendiando al país es el narcotráfico, es la violencia en los campos y en las ciudades, es la exportación de cocaína. Estamos en poder de ese negocio maldito. ¿Se puede decir eso? ¿O es incendiario? ¿O es mentira? Díganoslo. De manera que son las advertencias del indígena furibundo que estuvo en la revista Semana y las advertencias de la ministra del Trabajo, ¿no? Ahí se completa el círculo. Y pues hay que sumarle lo que intentó Gustavo Petro, que no ahorró esfuerzos para atacar a la prensa posterior al hecho. La primera reacción que tuvo fue la siguiente. Escribió: rechazo que ejerce violencia sobre cualquier medio de comunicación. Toda sociedad, incluido el presidente, tiene derecho a expresarse sin violencia. Y seguido escribió: miren quién violó el derecho a la libre expresión cuando cortó las redes de Internet. Eso no debe volver a suceder en Colombia. Se refiere al expresidente Iván Duque, y el presidente miente, no se leyó la sentencia de la Corte, porque la Corte Constitucional declaró a través de esa sentencia T-372 de 2023 que no existió tal injerencia, o por lo menos no hubo ninguna orden de que cortaran el Internet en Cali, como lo sugiere Gustavo Petro. Va con la mentira por delante, además. Luego, no ahorra esfuerzos, porque Silla Vacía hace un excelente cubrimiento sobre quién es Euclides Torres, y él lo vuelve y le emprende en contra de la prensa. Definitivamente, doctor Fernando, no vale. Ya le han dicho de todas las formas que no ataque la prensa, pero el presidente Gustavo Petro no cesa sus ataques. Por eso nos dimos a la tarea de revisar en la historia ataques similares a la prensa y encontramos a un personaje que la atacaba con vehemencia también. Vea usted, y lo hacía en acalorado discurso. Aquí está Hugo Chávez Frías atacando a la prensa en Venezuela. Veamos. Se acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Resultado, 8 millones de venezolanos en el exilio. Resultado, pobreza para toda la nación, inseguridad para todos y pobreza menos cierto barrio de Caracas, que es el barrio más lujoso de toda América Latina, el de los amigos de Nicolás Maduro. Eso era lo que decía pues Hugo Chávez. Ya lo oyeron ustedes, y cualquier parecido con lo que dice su amigo Gustavo Petro será pura coincidencia. ¿Quién lo sabe? ¿No? Bueno, y finalmente, Demar, Thomas Greganson se queda con el contrato de pasaportes por ahora. Sí, claro. De manera que la gente puede estar tranquila, los pasaportes se van a repartir, los pasaportes estarán a disposición de la gente, no hay que hacer largas colas. Vamos a ver qué hace el canciller
en estas circunstancias. Por lo pronto, Thomas Gregan Sons tiene los contratos de las elecciones, todos. Thomas Gregan Sons seguirá con el contrato de pasaportes. Mientras tanto, ¿cuánto dure ese mientras tanto? ¿Quién lo sabe? Pero es lo que tenemos. Las filas son enormes en el centro de Bogotá, en la oficina de pasaportes, la gente esperando esta madrugada, esperando poder acceder a su pasaporte. De verdad, esto es como ver algunos momentos de Venezuela, doctor Fernando. Yo no sé si la gente lo logre identificar, no sé si la gente lo logre entender, pero es demasiado grave. Lo cierto es que, por lo menos en cuanto a el canciller ha dicho que por un tema de urgencia manifiesta, se entrega el contrato a Thomas Gregg para que pueda seguir operando y puedan seguirse entregando los pasaportes de los colombianos. Entre tanto, le hacen el quite, no hablan del tema, no se refieren a ello, a la enorme crisis que se está provocando en el tapón del Darién, donde, doctor Fernando, son más de 400.000 o 500.000 personas al año las que intentan cruzar el tapón del Darién, dejando muchos de ellos la ilusión de llegar a Estados Unidos por cuenta de la muerte que les espera en esa selva densa. 2 y hasta 5 días demoran los caminantes tratando de pasar la selva, unos con mayor y otros con ninguna suerte para poder pasar a Panamá. Increíble. Niños, por Dios, niños. Es niños durísimo. pasando El fin de tapón del semana Darién. vi un reportaje de unos periodistas ecuatorianos metidos en el tapón del Darién, hicieron el camino, obviamente con todas las garantías posibles, y de verdad, doctor Fernando, es una cosa aterradora. La mafia, el narcotráfico, las bandas criminales violan a las mujeres, secuestran a los niños, se llevan a los hombres, gente muerta en el camino. Es una verdadera tragedia. Y lo único que se le ocurre decir a Gustavo Petro es que esa tragedia se da por el bloqueo que le hicieron a Venezuela y porque la gente está muriendo de sed en el continente y entonces van hacia el norte en busca de agua. Dios, qué cosa tan absurda. Bueno, absurda como su idea de ir a China a hablar con Xi Jinping sobre el metro de Bogotá, y yo creo que ya le devolvieron la ilusión a Gustavo Petro, le quitaron la ilusión. Ya le dijeron desde el gobierno chino que ese no es asunto del Estado colombiano versus el Estado chino. Le dijeron que eso era asunto entre empresas contratistas de la China y el distrito de Bogotá. Gustavo Petro no tiene nada que hacer hablando del metro subterráneo con Xi Jinping. Pero se va para China con todas. Claro, eso ya está listo, claro, Bueno. claro. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe.